Hola, hoy explicaremos cómo dibujar una línea en C++ con glue.h. Entonces, debemos incluir la librería glue.h, iostream y using namespace para poder imprimir texto en pantalla. Y además vamos a usar la librería stdlib.h para poder utilizar el valor absoluto que lo utilizaremos más tarde en nuestra función de pintalínea. Vamos a definir nuestro eje de coordenadas en pantalla. Entonces, con un for vamos a definir el eje X y el eje Y además vamos a definir como ciertas coordenadas como lo hacemos normalmente en un plano cartesiano, es decir, estas pequeñas líneas de acá. Para poder pintar la línea debemos comprender de qué está compuesta esta línea. Entonces sabemos que la función de la línea es igual a y igual a mx más b, en donde m es la pendiente, x y y son un punto de esta línea y B es el punto de corte con el eje Y. Teniendo en cuenta esto, pues podemos tener líneas con pendiente positiva, pendiente negativa, pendiente cero y pendiente indefinida, es decir, una línea vertical. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tener nuestras condiciones para pintar nuestra línea. Vamos a recibir en nuestra función cuatro parámetros que van a ser x1, y1, x2 y y2. Estos datos los vamos a capturar por medio del clic del mouse. Debemos tener en cuenta que la pendiente es igual a el diferencial a delta y, que es y2 menos y1, como lo podemos ver aquí, sobre dx, que es x2 menos x1. Por ende, sabemos que dx no puede ser 0. Debe ser un valor diferente de 0. En el caso de que esto sea 0, la pendiente va a ser indefinida, que es el caso que tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer al tener nuestros puntos es calcular dx para saber si esto es diferente de 0. Si es diferente de 0, entonces va a entrar a calcular dy, a calcular la pendiente y a calcular el punto de corte, que lo podemos encontrar despejándola de esta ecuación. Aquí utilizo x1 y y1, también podría estar utilizando x2 y y2 porque, como ya lo dije, estos son puntos que se encuentran en la línea. Vamos a tener diferentes casos para poder pintar nuestra línea de la manera más óptima y que se vea como una línea continua. Dependiendo de si el recorrido en X es mayor o el recorrido de Y es mayor, de esta manera vamos a pintar nuestra línea. Entonces, si el recorrido en X es mayor o igual al recorrido en Y, quiere decir que yo voy a recorrer mi línea con esta función, es decir, en función de X. Por eso se recorre desde x1 hasta x2. En caso contrario de que el delta y sea mayor al delta x, la voy a recorrer con función de y. Quiere decir que de esta ecuación voy a despejar la x. Y así me aseguro de que voy a recorrer mi línea en función de y. Y esto lo podemos evidenciar en esta parte de acá. Entonces la voy a recorrer dependiendo de cuáles sean mis coordenadas, desde y2 hasta y1 o desde y1 hasta y2. Siempre voy a pintar mi línea de izquierda a derecha. En caso de que el delta x sí sea 0, es decir, cuando la pendiente sea indefinida, va a ocurrir esto. Entonces, voy a tener que el x va a ser constante, el x no se va a mover, y se va a mover en y,
es decir, pues en sentido vertical, y voy a aumentar desde y1 hasta y2. Esta función, la cual tiene cuatro parámetros, que es qué botón voy a oprimir, el estado de este botón y las coordenadas X y Y. Entonces, tengo esta condición que me permite saber cuál va a ser mi primer punto y cuál va a ser mi segundo punto. Este C es una variable que ya tengo definida globalmente como C igual 0. Entonces, si C es igual a 0, quiere decir el primer punto, y si oprimo mi botón izquierdo, en ese punto va a estar mi primer punto de coordenadas y voy a definir X como A1 y Y como B1. Y aquí voy a decir que C va a ser igual a 1 para así poder decirle al programa que ya puede tomar mi segundo punto, que es este segundo caso. Y además voy a pintar un píxel en ese punto específico de la coordenada. Ahora, cuando esto vuelva a entrar, como C ya no va a ser igual a 0, sino a 1, entonces va a entrar a esta condición, en donde tengo que si oprimo mi botón derecho, va a tomar mi segundo punto de coordenadas, en donde X va a ser A2 y Y va a ser B2. Y acá vuelvo a inicializo C en 0 para que después vuelva y me tome el punto inicial de una próxima línea. De nuevo pinto un píxel en este punto y le mando a esta función definidor en mis puntos que he tomado del plano. Determinar cuál va a ser X1 y Y1 y cuál va a ser X2 y Y2. Entonces, ¿cómo voy a determinar esto? Mi primer punto va a ser el que esté más a la izquierda, es decir, el que sea menor. Entonces tengo que si X1 o A1 es menor o igual a A2, entonces X1 va a ser igual a A1, Y1 va a ser igual a B1 y X2 va a ser igual a A2, Y2 va a ser igual a B2. En caso contrario, pues se van a asignar de manera contraria. Y aquí tengo que le voy a mandar esos parámetros a Pintalínea y como ya lo dije, en Pintalínea voy a recibir esos datos para poder calcular mi delta X, mi delta Y, la pendiente y el punto de corte con el eje Y. Voy a poner mi primer punto con el botón izquierdo y mi segundo punto con el botón derecho. Tengo que las líneas en donde el recorrido es mayor en X, es decir, el delta X es mayor al delta Y, van a ser líneas verdes. En el caso en el que yo quiera poner un delta Y mayor al delta X, las líneas van a ser azules. Y tengo que si mi línea no tiene tiene pendiente indefinida, pues voy a saberlo porque esta línea es completamente azul. Entonces ya puedo pintar mi línea y me va a tomar cualquier punto de coordenadas.